¿quieres aprender a usar inteligencia artificial? No me enseñas a usar ChatGPT. Ya. ¿Qué es la inteligencia artificial? Correcto, desde si la tengo que base. hacer una foto, a lo mejor ChatGPT me hace con 2 cabezas. ¿Qué tal? Muy buenas, familia de aquí, de Entre tú y yo. Bienvenidos a un nuevo podcast. Aquí, ya sabéis. Hoy hablando con un emprendedor. Viene desde muy lejos, desde La Palma. Una historia cuanto menos increíble, porque este chico ha estado estudiando historiador y además muy curiosamente cartografía, rollo de los piratas. Pues un buen día dijo, ¿sabes qué? ¿Qué quiero emprender? Que esto como que se le quedó corto. El muchacho coco tiene, porque además no es que se dedique a algo fácil y sencillo, no. Ha ido a rebuscar lo más criptos e inteligencia artificial. Algo que ahora está muy de moda, pero él ya lo lleva estudiando desde hace mucho tiempo. Hoy, sobre esta emprendeduría, tenemos a un joven canario que está afincado aquí en Andorra y nos va a contar su experiencia y cómo ha sido emprender en este país. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bien, ¿y tú? Bien, aquí pasando frío. Te veo en manga corta, ¿eh? No, bueno, sabes que aquí tienes buena calefacción. Sí, me está entrando hasta calor y todo. Sí. Oye, me gusta mucho que estés aquí, que hables sobre... Muchas gracias por invitarme primero. Bueno, eso, por supuesto, que es que todo el mundo que sea emprendedor, que tenga una historia que contar, aquí es súper bienvenido. Y además, tu contacto me lo pasó Gorka, que también se sentó en este sillón. Un muy buen amigo, la verdad. Y le mandamos un besito por aquí, Gorka. Y me dijo, ostras, hay un chaval que... Venga, va, pues pásame el contacto. ¿Y tú? Muy bien. Me gustó porque, claro, yo a Manu no lo conocía de nada y le dije, bueno, vamos a tener un primer encontronazo y me cuentas a ver qué haces, qué no haces, qué dejas de hacer. Y la verdad es que, ojo, ¿eh? Sí, una historia curiosa, nunca mejor dicho. La historia de un historiador que decide dejar la historia para meterse en otra historia. Exactamente. Tan complicada como es lo de las criptos. A ver, cuéntanos un poquito. Para quien no te conozca, ¿quién es Manu Álvarez? Y cómo es que un día decide dejarlo todo, emprender y venirse aquí al país. Bueno, mi aventura emprendedora empezó justo antes del COVID, porque básicamente, bueno, yo, como dices, estudié historia, luego hice un máster en dirección y gestión de recursos humanos y me puse a estudiar desarrollo de aplicaciones web. Entonces, soy una persona bastante curiosa, pero bueno, me dedicaba sobre todo a la investigación de mapas y piratas. Me flipa la piratería, estudiarla, entender cómo funcionaban, y es algo muy, muy oscuro que nunca hemos sabido llegar a esa... No hay fuentes que hablen de ellos, exacto. entonces lo Eso que se es sabe... interesante, ¿eh? Totalmente. Muy difícil de estudiar, porque al final dependes mucho de recortes de periódicos, lo que se decía de la gente, la que decía la gente sobre los piratas, etc. Claro. Entonces, pero bueno, yo me enfoqué sobre todo, como era algo complicado de encontrar las fuentes, en la cartografía. Dedicaba los mapas y a partir de ahí, bueno, di varias conferencias, encontré y estudié un fondo de cartografía allí en la isla de la que yo soy, en La Palma. Que eso tampoco es fácil, ¿eh? Cartografía. Sí, es una ciencia curiosa, la verdad. Es bastante interesante. Sí. Bueno, yo soy de origen cubano, entonces mi vida estaba relacionada a las islas, al mar. Y al final La Palma y Canarias era la forma de ir a América, y Cuba, La Habana era la forma de venir. Entonces tenía sentido, y en mi cabeza, pues, en ese momento era lo que quería hacer. Qué bueno. Bueno, de repente un día, pues, ya dije, siempre he sido gamer, muy, muy gamer. De hecho, jugábamos a Jabotel, muchos de este tipo de juegos así de socializar. Yo no tengo ni idea. Era un hotel virtual donde había muebles y mercado, tenías que tradear, hacer cambios ibas ganando dinero. Bueno, nosotros ganábamos dinero básicamente porque luego vendíamos los muebles en Forocoche y esas cosas que te podían estafar, pero bueno, no era legal, pero bueno, lo hacíamos porque nos dedicábamos mucho al mercadeo. Y justo... O sea, el mercadeo con producto real. No, eran productos virtuales. Ah, virtual. Sí. Vale, antes de todo el tema blockchain, cripto y todo esto que se podía comerciar con productos digitales, pues nosotros ya lo hacíamos de forma
extraperlo, vamos a decirlo así. Vale. Entonces, nada, 2019, un amigo de la infancia me dice, tío, ¿has visto esto del tema de cripto? Ya, evidentemente, ya había habido un bull market o varios, según se entienda, pero me dice, ¿y si aplicamos esto a lo que jugábamos nosotros de pequeño? Y de repente, dos zumbados de Canarias envían un PowerPoint sin tener ni idea ni lo que era un pitch deck, ni lo que era una presentación a inversores, nada, a Lanzadera en Marina de Empresas, de Juan Roch, el CEO de Mercadona. Y nada, a las 2 semanas nos cogen, nos vamos a Marina de Empresas, una experiencia increíble, aprendimos muchísimo, hicimos una hostia que no veas. ¿Cuántos años tenía más o menos? Ahí tenía 25, 26 por ahí. Ya había acabado la época de investigador, había dado varias conferencias ya por España y dije, bueno, vamos a explorar otra cosa. No me sentía cómodo en un archivo toda la vida y dije, necesito cambiar. Bueno. Entonces salimos para Lanzadera y bueno, estuvimos 1 año y medio allí, renovamos, pasamos de la fase Traction a la fase, bueno, de inicial a Traction, una cosa así. Que me dices Traction y... Fases que ponen ellos a nivel de inversión y eso. Vale, sí. Conseguimos en un momento muy complicado del mercado bajista hacer una comunidad de 2.000, 3.000 personas en Discord, que lanzamos nuestra propia colección NFT y la vendimos en cosas de minutos, en 2-3 minutos. Y decirte que creo que lo estaba hablando hoy con uno de mis socios y creo que fuimos la primera colección de NFT en venderse con tarjeta de crédito directamente. Ostras. Porque la gente pudo pagar mediante PayPal. Es verdad que mi socio es un fenómeno, es un dios de la programación. Y se nos cayó la plataforma, resolvimos, bueno, un lío. ¿Cuál fue el gran problema? Que primeros emprendedores, en un mundo de inversores tradicionales, en una situación que no sabes vender un producto, crean muchas charlas de business plan, muchas charlas de tal, pero al final tienes que enfrentarte a ello y entender que al final tratas con personas a pesar de que hagas números y los inversores buscaban un perfil muy específico, estaban en Lanzadera, es verdad que buscan mucho ese unicornio, ese globo, ese Cabify, entonces ya con una tecnología emergente, no con muy buena opinión, ya venía el gaming hablándose con determinadas situaciones que se dieron, pues al final hay que ser realista y no supimos transmitir al inversor las posibilidades que tenía eso. Y tampoco teníamos contactos ni este tipo de cosas. Entonces, bueno, dimos un paso atrás, yo volví a trabajar de historiador, de investigador y bueno, seguimos intentando tirar hacia adelante y llegó un momento en el que, bueno, hubo un cambio en mi vida que fue que me diagnosticaron TDAH. Entendí muchas cosas de mi vida porque no era capaz de concentrarme. De hecho, el doctor me dijo que ole yo por haber estudiado una carrera que es de memorizar cuando no te puedes concentrar. Entonces me entendí mi vida y de ahí hice así, di un cambio y empecé a meterme toda la parte de marketing cripto y ya no enfocado en una startup, sino a entender todo el ecosistema. Y fueron 3 meses, gané todos los concursos de creación de contenido de un ecosistema cripto y me contactó un chaval de aquí y me dijo, mira, hemos montado un Steam de videojuegos con criptomonedas detrás, acabamos de levantar, no me acuerdo cuánto era, si eran 3-4 millones de euros de ronda, quiero que empieces a trabajar con nosotros en la parte de marketing, liderando la comunidad, etc. Y dije, perfecto, sin problema. Y llegó un momento en que, cosa de 2-3 semanas, le dije, mira, no puedo trabajar 8 horas de historiador y llegar a mi casa y trabajar 4 de mundo cripto. Entonces, bueno, en marketing y comunidad. Y nada, le dije, o me sacáis de aquí. Y así fue como llegué a Andorra. Y dijeron, tú pa' aquí. Aparecí en Andorra, al final levantamos 14 millones de inversión. Sí, la verdad que nada desdeñable. Sí, y bueno, yo había conocido a unos chavales por videollamada y llegué a Andorra sin haber... Llego, imagínate, a la Seu d'Urgell, en el avión, me veo una caseta que parece de carnavales allí y digo, ya la hemos liado, creo que me fui a otro sitio porque a mí me habían vendido que Andorra, todos los youtubers y tal, yo me veo una caseta allí en medio de las montañas y me quedé, ya la hemos liado.
Bueno, cogí un taxi porque perdí... O sea, viniste en avión. Sí. O sea, ¿hasta la SEU? Hasta la SEU. No, bueno, no directo. No, obviamente. Pillarías el de Madrid, sí, supongo. pillé en Tenerife-Madrid, Madrid la SEU. SEU. Ostras. Bueno, es que yo no me monto en ese avión todavía. A ver, para mí no. Para la gente que no está acostumbrada a volar en ATR, que son estos avioncitos de hélice, como en Canarias que estamos acostumbrados. Sí. Yo he ido yo más tranquilo que las azafatas muchas veces. Entonces, pues ya estudiando me hacía muchos vuelos de eso. Y bueno, al llegar me perdieron la maleta, perdí la guagua, el bus, tuve que coger para mí la guagua. La guagua, sí. Tuve que coger un taxi y bueno, al día siguiente, hola, mira, estoy aquí. Sí, ¿a dónde tengo que ir aquí? Y espérame abajo porque no sé quiénes soy, ¿sabes? Fue así directamente. Qué fuerte, ¿no? Y estaban ellos en el coworking del Monday. Nada, empecé a conocerlos, vine solo una semana al principio y ya luego sí me vine para aquí, la ¿Esos verdad. chicos cuántos años tenían en entonces? Con el que contacté el que me escribió tenía 28 en ese momento, yo tenía 29. O sea, son todos muy jóvenes. Sí, de hecho el CEO de la empresa tenía 26 años, una cosa así. Y bueno, había parte del equipo que sí era gente habían fichado muy bien, gente profesional, gente que venía a levantar varios videojuegos, gente muy top del mundo de los esports, entonces tenía mucha... Aquí se me plantea una pregunta y es que o mi generación éramos un poco tontos, porque es verdad, o sea, no verás tú, es que sois todos muy jóvenes, emprendiendo, o sea, claro, yo voy para 47 y a mis 20 y pico no se veía este movimiento que hay ahora. Entonces yo no sé si es que la generación ahora son más inteligentes o tienen más huevos a la hora de emprender, ¿no? No creo que tenga que ver con temas de inteligencia, sino para mí es más hemos ya crecido en un mundo globalizado, no tienes miedo a moverte, no tienes miedo a viajar. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, irme con mis amigos, a lo mejor un viaje a Inglaterra, teníamos que planteárnoslo mucho. Sí. Y hoy mi primo que tiene 17 años, 18, se estaba yendo con los amigos, dice. Ya. Entonces, creo que va más por ese... Además, también las redes, nosotros venimos yo no soy de redes, pero como ahora, sí. Pero sí, yo vengo del mundo gaming, entonces ya estabas en internet, en contacto con mucha gente, la información es más fácil de encontrar, vamos a decirlo así. Y también creo que ahora hay una mayor cultura de entender por qué hay gente que consigue el éxito, todo tipo de cosas. Ha habido muchas oleadas de estas personas que, a ver, hay gente que puedes compartir o no las cosas que dicen, pero en cierto modo están vendiendo un discurso de si lo quieres hacer, puedes hacerlo. Lo puedes hacer. Entonces, creo que hay más ese espíritu de, vale, quiero montar algo por mi cuenta, no quiero trabajar para otros. Ya. Y eso fue lo que me di cuenta después de llegar aquí. Esto lo mejor que tiene es que es un sitio que si te mueves bien y hay mucho networking, aprendizaje constante, gente intentando mejorar, gente intentando crecer y gente que, a pesar de que se crean que los emprendedores y aquí en Andorra la gente que sí factura muchos millones, se creen que viven la vida loca y son gente que trabaja 12 horas al día, 14 horas al día y llega a su casa y sigue con lo mismo, el móvil, aprendiendo tendencias, no sé qué. Cuando hablamos de emprendedores, eso. O sea, estás picando casi piedra. 24/7. Exactamente, es picar piedra. Entonces, al haber tanta gente de diferentes mundos, aprendes muchísimo, es constante crecimiento, constante feedback, te contacta con aquel, aprendes de hostia, de repente te encuentras con gente con 23 años que ha facturado varios, o que factura varios millones al año y dices... Ya. Entiendo tu forma de verlo porque hasta yo, por ejemplo, que le puedo sacar 7 años, digo, hostia, es que yo con tu edad estaba pensando en irme a los carnavales de Tenerife. Ya. Está, y estudiar lo yo mínimo. con 23 años estaba trabajando, yo qué sé. Estaba trabajando en el banco, pero que te cobraba mi nominilla de mierda. no llegaba a facturar millones, ¿no? O sea, la vida muy a lo que nos tenían estipulados.
Ese para mí es el gran problema. Al final, bueno, no conozco mucho al influencer este que se ha salido ahora en redes, Dólar Dorado, una cosa así, pero el otro día vi un TikTok que le preguntaba a Susana Griso, creo que se llama la periodista. Sí, pero no tengo Le ni idea. preguntaba No. le estaban diciendo como que lo que él difundía y entonces qué, que no es la cultura del éxito. El chaval lo decía, dice, a ver, realmente lo puede conseguir cualquiera. El problema es que estés dispuesto a apostar las cosas que tienes que apostar. Y claro. entonces, yo esa parte sí la comparto. Entonces, que haya gente que con 17, 18 años empieza a leer libros de cómo prestar un servicio, de cómo ser libre económicamente, digo, ya, chapó. Si es que de eso se trata, de eso es como se construyen los después millonarios. Pero si no eres millonario, al menos habrás sido libre de haber elegido tu camino y de haberte, como yo y mis socios, que nos dimos una hostia increíble con... A ver, no perdimos, bueno, sí perdimos dinero, pero no fue algo grande, pero sí todas tus esperanzas, mudarte a otra ciudad, aprender... Pero bueno, todos esos fracasos, porque aquí tuvimos también a Aitor, Estela nos habló de eso, esos fracasos hacen que luego llegues al éxito. O sea, si todo es un camino de color de rosa, en el momento que te pegues luego la gran hostia, a lo mejor no te puedes recomponer. Exactamente. O sea, hay que saber afrontar las subidas y las bajadas, como todo en la vida. Estas personas lo que parece increíble es la mentalidad, o sea, que desde tan jóvenes estén aprendiendo de mentalidad, disciplina, perseverancia, visualización. Entonces, te cuentan cosas que luego tú dices, yo he tenido que leerme 3, 4, 5, 6 libros para yo acabar de asumir que eso puede ser el camino. O darme varios problemas en mi vida que tú digas, oye, aquí hay algo que no está haciendo bien. Yo creo que viene ahí, como has dicho antes, ¿no? Que ahora hay mucha información. A lo mejor alguien que, yo que sé, ha pasado, pues lo mismo que tú, ¿no? Tú te has pegado una hostia. Dices, bueno, pues ahora, para las futuras generaciones, pues a ver, ¿cómo emprender sin pegarte esa hostia? Y entonces empiezas a crear contenido de cómo no habría que hacer las cosas, por ejemplo. ¿Y crees que eso, ahí te pregunto yo a ti, crees que eso te evitas tener que pasar por esas experiencias? Pues yo creo que... Yo creo que si la gente atiende, sí. Porque si a mí me dice alguien, ¿cómo hubiera tenido? Porque yo al principio no montaba así. Si a mí alguien me hubiera dicho, oye, móntalo así, hubiera ganado muchísimo tiempo. Por ejemplo, Por ejemplo. A mí me dice, montar un podcast. Digo, a ver, lo puedes hacer, pero tiene su cosa. Entonces yo me pongo, bueno, pues para hacer un podcast, queridos amigos, necesitamos, en mi caso, pues tal. Bueno, que hay tutoriales de estos. Porque bueno, y ahora con la IA, ya con hacer la foto a la habitación, ya sabes cómo tienes que montarla. Sí. Y dices, ¿sabes? Pero sí que es verdad que yo creo que a lo mejor hay gente que ha sabido aprovechar ese filón, ¿no? Como hablamos de los gurús, de no sé qué, que se han formado ellos mismos y luego al final pues están viviendo de sus propios cursos. Y luego están viviendo de eso. Bueno. Algunos, ¿eh? No digo todos. Por ejemplo, totalmente de acuerdo. para muestra un botón, el tío ¿cómo es? El de los burpees, que no sé cómo se llama. Los burpees. Ya dos. Algo no sé. De ese, sí. Pues como se empezó a hacer de oro, predicando algo que yo qué sé. Y pagando, la gente pagaba millonadas por ese curso. O sea, para mí la clave de Yados ha sido... O sea, la verdad que tiene una publicidad muy agresiva. Y evidentemente. Pero la gente que me dice, Yados engaña a la gente, yo digo, no. Es que realmente estás vendiendo... Él vende realmente la misma mentalidad que predicaba Kobe Bryant, por ejemplo. La Mamba Mentality. Si te levantas a las 5 de la mañana, evidentemente lo de los burpees es marketing, pero haces burpee, te despiertas y trabajas de 5 a 3, que la persona que podría ser tu competencia se está levantando a las 8, le has ganado 3 horas de trabajo. Exactamente. En un año, ¿cuántas horas? Eso decía Kobe con los tiros. ¿Cuántos tiros yo ya he pasado por esa situación 1000 veces? Entonces, ahí es donde digo, yo no lo he pagado el curso, no sé cómo es por dentro, ni mucho menos, pero diría que si consigue que la gente absorba esa mentalidad, yo me levanto a las 5 de la mañana, por ejemplo, y leo, hago todo ese tipo de rutinas, y a mí me va genial, habrá gente que no, pero, oye... Yo a las 5 no puedo. A mí es que al principio me decía, pues... No soy persona yo. Yo tengo que dormir mis 8 horas, me tendría que ir a dormir
a las 9 de la noche. Ya, yo me acuesto a las 10, 10 y media por ahí. Pero a las 9 de la noche yo, con la vida que tengo, no puedo. Ya. No, a ver... Entonces, o me levanto a las 5, me sacrifico y duermo 3 horas y luego voy a echar una mierda todo el día, que no, yo tengo que dormir mis 8 horas. Entonces, pues bueno, ahí está. La gente que sacrifica eso, lo hace y tiene tal, y bueno, pues la gente como yo, que nos levantamos para ir a trabajar y punto y pelota. Quizá está ahí. Pero también te digo, yo llego ahora a las 7 de la tarde y estoy ya pidiendo la hora. Claro. Literal. Entonces, puedes ganar de otras maneras. Tienes otro biorritmo. Exacto. Y es cuestión de ajustarlo simplemente y saber en qué momento eres más efectivo, en qué momento... Claro. Entonces, sí es verdad que a mí lo que me gusta es, a ver, también tiene que ver con el TDAH, que entre las 5 y las 7 de la mañana está todo en silencio. Entonces, me siento la única persona que está, entre comillas, siendo productiva, pero no productiva hacia el mundo, sino hacia mí mismo. Entonces, es decir, ahí son momentos que aprovecho para leer, bueno, tengo problemas de espalda, entonces tiro un poco, ese tipo de cosas, que lo que me hace es, como el mundo está callado, estoy más concentrado y soy capaz de asumir mejor o de la lectura, este tipo de cosas. Y la verdad es que a mí lo llevo haciendo 2-3 meses y ha sido un descubrimiento increíble. No, sí, yo te veo. A las 7:30 cuando voy para trabajar siempre te veo. Sí. Andando ahí con el hueca. Ahí es donde... Digo, míralo, es verdad. Los muchachos, digo, ¿dónde van tan temprano? Ahí es el momento ya del cardio. Ya llevo 2 horas. Totalmente. Muy bueno. Y claro, hablando de criptos, o sea, criptos e inteligencia artificial, algo tan... que ahora está muy a la mano, pero tú cuando empezaste a estudiarlo y a introducirte en ese mundo, no era una cosa tan evidente. Porque a esto me hablabas el otro día sobre ChatGPT, que ahora está muy de moda, tal, pero ChatGPT ya lleva su tiempecito. Incluso habías testado algo beta o no sé qué. Sí. Claro, ¿cómo fue eso? A ver, a mí me dijeron que iba a salir una nueva inteligencia artificial. ¿Hace cuánto? Antes de que saliera. Pero estamos hablando en 5 años, 3 años. Diciembre de 2022 creo que fue. O sea, hace 4 años. 4 años, sí. Ojo, ¿eh? Sí. En diciembre de 2022 me acuerdo que salió, no sé si salió el 22 de noviembre, me parece que salió. Y creo que mi primer chat, que lo busqué el otro día, era del 10 de diciembre, una cosa así, que fue ya cuando 11-22, ojo, sí. Menuda fecha. Ahí fue donde un colega que es especialista en Machine Learning, es la ciencia en que se basa la inteligencia artificial, me dice, tienes que probar esto, tío, es increíble. En el futuro. En aquel momento, imagínate lo increíble que era, que te decía cada burrada que flipaba. Sabes que aquello no era tan increíble. Entonces, oye, empecé también a contactar con gente de la beta, que estuvo desde la beta, a hablar con ellos. Me acuerdo, conocí un chaval canadiense que estudiaba filosofía y emprendimiento, empresas, una cosa rarísima, y estaba haciendo una tesis doctoral en el mundo cripto. Y empezó con la IA y creó una comunidad, empezamos él y yo y el chaval después ha montado empresas, ha hecho un montón de cosas sobre inteligencia artificial. Y ahí es donde yo empiezo ese primer contacto con la IA. Y un contacto que ha sido de la manito hasta hoy en día. Te digo, en 2022, creo que es 2022, si no me falla la memoria, 2021, 2022 creo que es, casi seguro. Me acuerdo que en el momento en el que caparon, por ejemplo, la ChatGPT, lo cortaron que no podías crear personajes, por ejemplo. Yo creé personajes ficticios. O sea, ficticios, bueno. Es que para mí ChatGPT, es del 2025. Claro, imagínate. Yo lo descubrí en 2025. Con los GPT y los proyectos y todas estas cosas, ¿no? O sea, claro, por eso digo, ¿pero de cuánto lleva esto ya en marcha? Pues para mí, ChatGPT es del año pasado. Pues y fíjate si lleva. Yo llegué a hablar con ¿quién fue el que creé? Con Da Vinci, me parece. Le volqué toda la información que tenía, que pude encontrar en internet y libros y tal, le volqué y creé un chat para entender cómo pensaba Leonardo da Vinci. Cosas así. O sea, y eso es lo que hoy en día se conocen como GPT. Y nosotros lo hacíamos a mano. Yeah. Imagínate que, claro, no le puedes subir un PDF de 150.000 páginas. No, tenía que ir ahí los PDF, cortarlos por 15 en 15 y pasándolos, que lo asumiera y que no alucinara después. Porque claro, cuando ya llevas demasiado larga la conversación, alucina, pierdes la conversación. Yeah. Entonces,
ahí, pues digo, me he disfrutado todo el proceso de cómo OpenAI ha creado todo lo que es el ecosistema de ChatGPT porque yo lo tenía que hacer a mano. Y fueron muchas horas ahí dentro. ¿Y a quién se le ocurre eso? O sea, ¿Hay gracias a alguien eso que estoy en dijo? Andorra. Sí, pero... Pensé que era lo de hablar con Da Vinci y esas cosas. No, pero vale. digo que ¿quién dijo lo de la inteligencia artificial? ¿Quién hizo el primer...? O sea, el único cambio que hay son lo que se llaman los Transformers, que fue un artículo primero que publicó Google, que es el momento en el que ya se crea todo el sistema de redes neuronales donde tú puedes interactuar con la IA por texto. Pero Sí. la IA ya existía de mucho antes. Con el tema del Machine Learning se utilizaba mucho para datos. Entonces tú le vuelcas muchos datos a la IA. Bueno, mi socio hoy en día, él era el Product Manager de Cabify, y él era de los líderes de Data Scientist. Entonces lo que hacían era identificar todos esos tipos de datos, ir creando programas en Python, en lenguaje de programación, donde van creando algoritmos que identifican que si muchas veces ocurre una determinada recogida de una persona en un sitio, pues vamos a poner más coches ahí. Tomaban decisiones en base a eso. Luego se crearon todo el sistema de que ahora puedes interactuar con la IA por texto, incluso por voz y ya todo. dentro de poco por vídeo, seguro también. Que además alucinas, ¿eh? Yo tengo unas conversaciones. Yo no soy muy de ChatGPT, yo soy más de Grok. No sé por qué. Soy más de Grok, ¿eh? Bueno, depende para qué lo uses. Al final es como los nichos de mercado. Cada IA ha cogido un nicho de mercado. Gemini ha cogido Bueno, está creando, ¿verdad?, un ecosistema mucho más grande, pero porque Google son megalómanos, por así decirlo. Yeah. Pero sí es verdad que ellos pillaron primero la parte de diseño. Dijeron, ya que ellos están creando o intentando crear la inteligencia artificial universal, pues nosotros la parte de diseño. Cloud, por ejemplo, se ha metido en la parte de código específicamente. Ahora cada vez se salen más. Entonces, cada uno ha pillado su nicho y se usan para determinadas cosas. Por eso, cuando te dicen, ¿quieres aprender a usar inteligencia artificial? No me enseñas a usar ChatGPT. Explícame qué es la inteligencia artificial. Correcto, desde si la tengo base. que hacer una foto, a lo mejor ChatGPT me hace con 2 cabezas. Entonces hay muchos detalles. Claro, y cada vez hay más aplicaciones, más... Bueno, las automatizaciones. Todo, exacto. Muchas personas ahora vendiendo sistemas automáticos, este tipo de cosas. Y bueno, vendrá la época del hacking, que ya lo estamos viendo. Yo a veces hago también consultorías de hacking, de intentar, o sea, hacking ético, de intentar hackear bots, por ejemplo, chatbots y este tipo de cosas, para ver vulnerabilidades y esas cosas. Y al final... Madre mía. Bueno, pero igual que pasó con las cripto, igual que pasó con tal, al final claro, hackearán y hackearán algo grande y empezará todo el problema de la ciberseguridad dentro de la IA. Fíjate, siempre estás con los piratas ahí por en medio. Piratas informáticos, piratas los navegantes. Si yo te contara lo que hacíamos en los videojuegos hackeando gente también. Madre mía. Hay una historia que algún día contaré. Sí, ¿no? Que hasta en periódicos. ¿Ah, sí? Sí. Ostras. Cosas interesantes. Y bueno, ahora hace poco ya decidí dedicarme a lo que realmente me gusta, que es la inteligencia artificial. Yo al día estoy 4 o 5 horas mínimo trabajando con IA, desarrollando cosas con IA, intentando perfeccionar sistemas, mejorar cómo la IA influye no solo en la vida de las personas, sino también de las empresas. Y ahora tengo la idea de sacar algún tipo de formación o algo así, pero enfocado a algo muy exclusivo. Quiero algo que sea más mentoría uno a uno, porque si no lo que veo es, sí, te puedes ver 50 vídeos de tutoriales, pero luego llega una persona que sabe de inteligencia artificial y te dice, vale, pero lo estás haciendo mal. Entonces, joder, me he metido 50 horas, me podía haber sentado contigo y me hubieras explicado. Ya. Algo más, más técnico y específico. Exacto. Más que crear sistemas, ¿sabes? Al final se trata no tanto de la forma de que están vendiendo esto del el ingeniero de un prompt, de te doy este prompt para que no sé qué cuánto. No. Eso no te va a servir de nada, te va a servir para resolver eso momentáneo que tú le digas. Pero si tú no sabes crear sistemas y incluso para tu podcast, crear un sistema que genere el contenido de la forma que tú quieres, que haga el copyright, que te diga posibles invitados, que te diga cómo contactar con ellos. Joder. Son muchas cosas que si tú vas
creando tu cabeza a, hostia, esto lo puedo usar con la IA y esto lo puedo mejorar con la IA. ¿Y o sea, ¿con la IA se puede hacer todo? Con la IA se puede hacer todo. Yo te diría que la IA te permite llegar a hacer todo. Ajá. O sea, el problema que la gente cree, y eso ya te digo que no, hasta dentro de unos años no va a poder ser, es que tú des un clic y se haga todo. Ya. Eso va a llegar a un punto en el que rompe. Entonces, por eso tú tienes que interpretar como que creas especialistas. Vale. Si tú te quieres posicionar en YouTube, créate un especialista. Y para eso tienes que deconstruir todo el sistema de cómo funciona YouTube, entenderlo y ayudarte de la IA para llegar a potenciarlo. Si quieres hacer un coche, lo mismo. Sí. O decorar la sala de podcast, mejorar el audio, las luces, cómo ponerlas. Sirve, ya te digo, para todo. Ya, pero hay que saber aplicar esas herramientas. Ahí es donde está la cosa. Porque tú lo tienes muy claro, pero yo ahora digo, ¿y cómo le digo yo que me grabe los móviles a la vez? ¿O cómo me posiciono para que este podcast tuyo se vea y esté ahí en primera plana para que se vea? Por Totalmente. ejemplo, no lo sé hacer, por eso necesitaría estudiar la manera de, ¿no? Exactamente, esa es la clave. Esa es la clave. Entender las maneras de por qué las cosas funcionan así. Y que te sirve para todo, para entender cosas. Claro. Es verdad que también tiene sus peligros y nunca hay que poner temas psicológicos en manos de la inteligencia artificial, porque a pesar de que tiene mucho conocimiento integrado y acceso a mucha información, es muy complicado tomar decisiones en base a algo que no es de un especialista, vamos a decirlo así. Entonces, pero yo sí he tenido muchas conversaciones para entenderme por qué tengo determinados traumas, pero no para que me lo solucionen y me digas si eso es así, sino simplemente para yo decir, vale, te vuelco una información que yo creo que te puedo dar, evidentemente. Hay gente que le preguntas, que le da sus síntomas y te dice que, pero yo no lo veo, yo no veo la inteligencia artificial ni como terapeuta, ni como médico, ni como psicólogo, ¿eh? Diagnósticos, ese es el problema, que no te puede dar un diagnóstico. Claro. Porque, a ver, te digo, muchas veces acierta y el 98% sí, tengo un amigo que estuvo enfermo en la barriga, fue 3 veces a urgencias, no sabían lo que tenía y describió a ChatGPT lo que había tenido y le dijo que tenía que hacer un tema de dieta blanda, no sé cuántos, que tenía inflamación y que se le fue. Y se le fue con ChatGPT. ¿Es recomendable? No. Ya, pero flipa. O sea, que el hospital... Que yo no digo, o sea, yo cuando hablo con él o con Gork, que es ella, Grok, perdón, Grok, es temas, pues eso, de podcast, no sé qué. Mira, recomendación. Si quieres hacer guiones para tus redes sociales, no utilices Grok. Tíralo más por Gemini, quizás Cloud, aunque Cloud a veces se extiende demasiado, hay que acotarlo bien los prompts. No, yo Grok lo utilizo para tema de imágenes, porque es muy rápido. A la hora de hacer, tú le dices cualquier cosa, te lo crea al momento, muy realista y te da varias opciones. Y, por ejemplo, para hacer los reels, a mí me ayuda mucho, porque hay momentos en los que estamos hablando, ¿vale? Y a lo mejor pues meto, yo qué sé, meteré, pues yo qué sé, en un reel tuyo. Sí, una imagen. Algo de inteligencia artificial o de alguna movida de estas, ¿sabes? Y lo crea bastante rápido, incluso luego te crea el movimiento. Cuando necesito texto para que algún canario me dijo, ¿por qué no pones en las descripciones de YouTube algo que pueda posicionarse? Pues le hice caso a ese muchacho que está aquí sentado. Entonces, a ver, como es un texto muy largo, pues digo, bueno, le digo, oye, pues yo qué sé, contigo. He estado con este chico, tal, he hablado de esto, del otro, y entonces me saca un pedazo de párrafo y entonces hago copiar, pegar, pum, 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 y chan, chan. Y eso me ha facilitado mucho y me ahorra mucho tiempo, porque no tengo que estar yo cavilando y pensando y luego es copiar y pegar y... Esa es la clave. Y listo. Eso es lo que más nos da la inteligencia artificial, tiempo. Eso es. Tiempo y ser cada vez más profesionales. No recuerdo creo que es un matemático español, lo dijo, le preguntaron que si la inteligencia artificial nos iba a hacer más tontos y dijo, no, va a marcar más la diferencia entre el que sabe utilizarla y el que no. Claro. ¿Por qué? Porque hasta incluso para una carrera. O sea, yo me di cuenta al salir de la carrera de historia que a mí lo que me dio la carrera de historia era metodología. Porque de historia luego, ¿para qué?
quiero aprenderme las cosas si las tengo en internet, en una biblioteca. Vale, te da metodologías. Entonces, si en vez de hacerme memorizar 400 libros, tú me dices o me enseñas a utilizar la IA para aprender metodologías, mi metodología va a multiplicarse por 3. Porque encima voy a poder consultar si lo que estoy interpretando es lo correcto, si lo que tengo en la cabeza es algo productivo, si tiene sentido, si tengo una hipótesis, que la siga. No sé, te dan como más recursos para validar tus ideas. El problema es que la gente coge, le pone un prompt y lo primero que le da es ya, oh, qué bueno es esto. No. Igual y luego lo ponen y la gente, todo el mundo haciendo. Cuando hubo la locura aquella de las... Ahí es cuando me enteré yo que había ChatGPT, que salían los dibujos, que ponías tu foto Estudio Ghibli, ¿no? Sí. Pues ahí, porque hubo mucho, que todo el mundo empezó a hacer eso, y luego que si no sé qué, que te salen ahí como si fueras un muñeco, como si fueses un... Sí. Con tus accesorios, esas cosas. Como fuera un Ken, una cosa así era... Iba a decir una palabra, esas cosas. Y ahí es cuando me enteré yo del ChatGPT y digo, vamos a ver. Y claro, ahí fue cuando la locura de lo que tú hablas del prompt, ¿no? Que todo el mundo lo coge, lo copia y luego ya es como se hace viral o yo qué sé, y todo el mundo hace, en vez de crearse su propio prompt. ¿Tú sabes que antes de que surgiera lo de Estudio Ghibli, hubo una tendencia en Twitter, creo que fue, bueno, en X? No sigo Twitter. No, se extendió, pero poco a otras redes, que era de hacer Funkos, o sea, Funko Pops. ¿Sabes cuáles son? Sí. Pues había, pues imagínate, tu PFP, tu imagen de perfil, sí. te hacían un Funko y te lo enviaban. Pues esa tendencia la empezamos un colega y yo, porque empezamos a hacer Funkos de la gente. ¿Ah, sí? Y empezamos a enviárselo y me acuerdo que estaba todo cripto Twitter, por ejemplo. Sí. Todo el mundo y me tenía tropecientos mensajes de porfa, me han dicho que eres tú el que lo hace, envía, me lo puedes hacer, tal. Peté todas las IA porque ya no tenía tokens para gastarme de poder crear las imágenes, porque habíamos generado todos los Funkos. Qué fuerte. Sí, fue una pasada. Te digo, yo llevo usando la IA desde antes de... Yo creo que desde antes de la IA, imagínate. Entonces, claro, porque tú eres emprendedor, tienes tu negocio y tienes que comer de la gente. Entonces, dile aquí a este que es tu plano, cómo se llama tu empresa, cómo te pueden contactar, cuáles son tus funciones, que bueno, que ya las he estado diciendo, pero a mí no sé por qué contigo me sale más el andaluz. Estoy más andaluza hoy. Pues eso, explica un poquito quién eres, cómo te pueden contactar, qué tipo de, yo qué sé, de producto puedes ofrecer, etcétera. Véndete un poquito. Sí, bueno, al final mi empresa la estamos montando entre mi socio y yo. ¿Aún no está? Sí. Llevamos vale. Unos meses. Dijimos, encontramos varios problemas que podemos resolver, que al final para cualquier emprendedor esa es la primera clave. Hay un problema y quiero resolverlo. Bien. La segunda es, ese problema resuelve la vida a cuántas personas y dentro de esas cuántas personas habrá un nicho en el que tienes que enfocarte, porque hay que empezar de lo micro a lo macro. Entonces dijimos, vale, vamos a resolver problemas de sistematización de procesos aplicando inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial es el último recurso. ¿Por qué? Porque la seguridad de una empresa o de cualquier emprendedor que tenga algo montado es lo primero. Entonces, romper módulos de N8N es relativamente sencillo. Entonces dijimos, hay que meter código. Mi socio era de la directiva o líder de ingeniería de Booking.com, tío, mucha experiencia. Dijimos, la forma que tenemos de hacer esto es implementando sistemas personalizados, donde nos reunimos con una empresa, un cliente o quien sea. Cuéntame tu empresa, entendemos los procesos, qué es lo que te ocupa más tiempo, de qué forma lo estás trabajando y cómo te podemos mejorar o reducir el tiempo de trabajo e incluso llegar a optimizar el trabajo de una persona. Y a partir de ahí creamos herramientas tanto no code, es decir, sin código de programación, como sobre todo con código. Entonces, por ese lado, no me gusta llamarlo agencia, yo lo llamo sistematización de procesos. A mí me gusta llamarlo automatizaciones. Porque automatizar es automatizar un email y eso se iba haciendo con Zapier desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces,
microprocesos trabajamos, pero sobre todo nos centramos en grandes procesos que tú digas. Por ejemplo, generación de documentación, trabajos de reducción de, yo qué sé, de procesamiento analítico, de procesamiento de datos, no sé, incluso pero de cualquier tipo de empresa. No tiene por qué ser una gran empresa con un proceso de datos enorme. Sí. Por ese lado, bueno, en la otra parte sigo dando consultorías de temas de cripto, sobre todo a nivel de marketing y tal. Y bueno, con Gorka he trabajado también, estoy trabajando, ayudándole un poco con el tema de ventas, me gusta romper sistemas. Entonces, para crear sistemas hay que romperlos. Sí, eso te iba a decir, pues si tú los creas. Primero hay que romperlos, entonces me gusta mucho entender, como te decía, los temas de los algoritmos, de por qué las cosas son así. Y bueno, me llevo un tiempo estudiando Meta y la verdad que me parece bastante interesante y que la gente no está usándolo bien, incluso las agencias que lo usan. Y bueno, la verdad es bastante divertido y ahí te recomiendo que, ya que dijiste todo lo de ChatGPT, descripción, YouTube, ahora te digo yo, ¿en qué se basa el algoritmo de YouTube? ¿En qué se basa? ¿En qué lee el algoritmo de YouTube? No lo sé, lo que lean, por eso estoy tan mal posicionada. Palabras. Entonces, bueno, sí. Al final la transcripción, toda red algorítmica tiene que pasar a texto de alguna manera. Ya sea texto de código, texto plano, JSON, lo que sea. Vale. Entonces, ahí te doy la pista de si tienes que posicionar texto, las palabras se posicionan. Keywords, posicionamiento SEO, SEM, análisis de tendencias, pero por qué está en tendencia, ese tipo de cosas. Te ayudan a pregúntale a ChatGPT. A ver dónde llega tu podcast. A ver si se visualiza mucho. Ojalá, así vamos a tocar muchas palabras clave, empezar a decir palabras diferentes. Aquí planetas, algoritmos, y que llegan ya dos también. Ya dos, hemos dicho ya dos, es verdad. ¿Qué nos falta? A ver, el crepero de la rotonda. También. Bueno, ahora mira, te voy a decir algo. Una de las razones por las que me vine a Andorra fueron, primero, por José Elías, que dijo una cosa que me hizo clic. José Elías también, palabra. También, sí, de la sirena. De repente dijo en un podcast algo así como que en una charla de marketing a un chavales de un máster, les dijo que básicamente como que les dijo, les dio una charla y de repente le dijo, oye, ¿por qué? Pero yo nos contrataría. Y se quedaron, pero nos vinieron de una charla de un máster de marketing y no nos contratarías en marketing. Y se dice, pues todos pensáis igual. Yo quiero gente que piense diferente. Por eso un historiador se metió a marketing y acabó en temas de marketing. Entonces, que iba a ser guardia civil y todo, imagínate. Ahí tienes. Y en la otra parte, y fue eso, creo que fue un podcast, y vamos a mencionar otra palabra, Enrique Mori, que de hecho lo he conocido hace poco porque también jugaba Habbo en su época. Y la verdad que ese podcast de ellos dos hablando, dije, la frase ¿y por qué no? Para mí ha sido, si quieres búscalo también, hay un examen de filosofía de una universidad, no me acuerdo cuál, que solo hubo un 10 en toda la clase y el resto suspendieron, porque no supieron responder a un examen que solo tenía una pregunta, que ponía ¿por qué? ¿Por qué? Fíjate. Y el único que respondió salió a los 2 minutos del examen y sacó un 10. Y puso ¿y por qué no? Fíjate. Esa fue la respuesta. Entonces, ¿Y por qué no? Yo me dije, ¿y por qué no? ¡Qué bueno! No, ese tío se quedó vacío ya después de eso, ¿sabes? Ya se podía retirar. Dijo, vea, hasta luego. Qué fuerte. Mamba out. Me saltó el micro. Yo pensaba que me iba a decir que el segundo era por el crepero. Digo, no. Hostia. Digo, iba a decir, Ahmed, es que sales en cada podcast, hijo mío, sin querer. Espero verte aquí algún día sentado. No, es increíble que le hayan puesto hasta las vallas y todo ahí, es de loco. Sí. Bueno, hablé con él, ¿eh? Sí. Estuve ahí, a ver si viene, a ver si lo convenzo y se sienta aquí. Qué bueno. Sí. A ver. Además tengo algo pensado ahí para él, ¿eh? Es un marketing increíble lo que ha hecho el tío, me parece. Es brutal. Loco. Es lo que decimos. También estuvo aquí Aitor Estela, que además fue él, dice, es que quien más roto los esquemas ha sido este chico. Dice, a nivel de marketing, aquí en Andorra no había nadie como él. No. Se ha salido de todos los marcos. Totalmente. Este chaval es que en verdad le tienen que hacer una rotonda. ¿Literal? Con su nombre, porque sí. O sea, te puede gustar más o te puede gustar menos,
Pero el tío lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Y te pones a mirar y dices, es que son 3 cosas lo que tiene. O sea, tienes un crepe con Nutella o con lo que quieras hacerlo, pero ¿y por qué triunfa? O sea, hay veces que no necesitas el mejor producto, sino ser el que mejor lo sabe vender o el mejor porque que lo sabe. crepes hay muchas. Claro. La Nutella es la misma en todos los lados. Sin embargo, sacas una foto en el cartel de Andorra la Bella, yo y toda la gente en Canarias me diciendo, ay, te vete a la rotonda. Y yo, Sí. Paso por ahí todos los días, ¿no? Sí. Hay gente que dice, es que no sé dónde está Andorra, pero lo posicionan. Dice, es que a veces dicen, pues que él dice que conocéis a Andorra gracias a mí, y tiene razón. No es que tenga mucho ego, es que tiene razón. No, para mí, entre él y las chicas de Balancén, se llama Andrea Garte y la otra chica, no me acuerdo, Abril Cols. Algoritmo. Pues sí, no, a mí, oye, chapó lo que han hecho, ¿eh? Sí. Y, oye, el café, buenísimo. Yo fui por lo de los croissants de pistacho, pero mira, me sorprendió el café. Vaya guerra con los croissants de pistacho, ¿eh? A ver si vienen también las muchachas estas aquí. Sí, me haría ilusión. La verdad que a nivel de emprendimiento, Abril no la ha seguido mucho, pero sé que Andrea sí, o sea, tuvo su propia empresa, lo pasó mal, tuvo problemas también en ese sentido y al final emprendedora se ha montado otra cosa y ha seguido y al final ese es el camino del emprendimiento. No, tal cual. Elon Musk estuvo arruinado y Steve Jobs empezó en un garaje al final. Ya, no, está claro. Ese es el sistema. ¿Quién te dice que mañana esto no Steve Jobs también, importante, hashtag. ¿Quién te dice que mañana tu podcast no se convierte en The Wild Project? Oye, es día a día. Bien, muy bien. Vamos a decir más nombres de estos. ¿Quién más? A ver. ¿Cómo se llama? Hay un compatriota tuyo, también canario, creo que es, ¿no? ¿Quién? Que hace podcast. O sea, es que no me acuerdo de los nombres hoy. Estoy muy espesa. Pedro. Pedro Werbaum. Muy bueno ese chico, ¿eh? Increíble. Pasa que se ha ido a vivir ahora a la República Dominicana o algo así, ¿no? Sí. Porque lo estaban sableando con... A ver, al final Pedro a mí me encanta, porque esté de acuerdo o no con lo que diga, es un tío íntegro y todo lo que... No, pero es que este niño yo no sabía que había montado lo de los chochos y los... La pollería. Que dices, madre mía, ¿a quién se le ocurre eso que es, ya ves tú, un gofre con forma de... Oye, pues que además lo montó muy joven. Lo mismo que la rotonda. Sí, igual. El tío cogió, empezó a hacer, dijo, mira, lo que más cause sensación. Pues sí. Y al final es romper, exacto. Rompió con todo, dijo, tiro para adelante y, a ver, hay que tener cabeza también, ¿eh? O sea, o ser muy... Bueno, ya os dicen que los genios les llaman locos, pero porque hacen esas locuras, hacen genialidades. Bueno, el Joker también lo decía en Batman, que la diferencia entre locura es un mal día, ¿sabes? Sí, así es. Entonces, es lo mismo, el día en que decides y dices, yo quiero ser emprendedor, y me da igual, tomas la decisión, ya encontrarás el camino. Sí. El problemas hay en todos sitios, y formas de resolverlo también. Entonces, la cosa es si estás dispuesto a apostar a vivir eso en un garaje, a vivir tal, pero mira, si no, nunca lo vas a saber. Yo creo que la base fundamental es no tener miedo. En todo. O sea, bueno, también en todo, obviamente. Pero si estás siempre con la duda, ay, es que claro, y si me sale mal, si pierdo dinero, es que... Ya, si hay el y si, ya no hagas nada. Totalmente. Y a veces los miedos ni siquiera vienen de ti mismo. O sea, vienen de... Sí. Te los han infundido sin darte cuenta. Y a veces uno dice, oye, si yo soy una persona ¿de verdad me importa lo que piensen de mí? Pero yo digo, no me importa. ¿Y por qué no sacabas redes sociales? ¿Verdad? Si te importa lo que piensen de ti. Ya. ¿Pero por qué? Porque tienes miedo ¿a qué? Y ahí es donde yo me di cuenta que mi miedo era a no ser suficiente, a decepcionar, porque por mi vida a lo mejor te había tenido una concepción de tengo que ser muy perfecto, tengo que ser muy correcto. Entonces llega un punto en el que te dices, ¿dónde está mi miedo? Mira, a la única persona que tienes que complacer y no tienes que defraudar es a ti mismo. Ya 100%. Está. Yo lo digo de otra manera. Digo, la única persona con la que siempre vas a vivir es contigo mismo. Así ya que... Está.
Para que veas un hecho que demuestra que lo importante que es vivir rodeado de personas que están en tu mismo mood, vamos a decirlo así, es que yo siempre ponía muchas excusas a la hora de lanzar un producto, lanzar una empresa, lanzar tal, y sobre todo a la hora de lanzar redes. Y al rodearme de gente que está acostumbrada a todo eso, por ejemplo, un amigo, muy buen amigo, Eneco, que es de Entrena con Conciencia. Ah, sí. Pues a ver, llámalo, a ver si viene aquí. También puedes... Vasco también, amigo de Conoce Gorka también. Sí. Pues Eneco me dijo, pero ¿qué más te da que una persona que está en su casa, literalmente con el mando de la televisión encima de la barriga sin hacer nada, te critique? Dice, si lo que a lo mejor lo que querrían es poder ser como tú o poder tener lo que hay que tener, para no decir una mala palabra, para lanzarse y de salir en redes y oye, ¿qué más te da? Si al final, fíjate, ya dos lo han criticado y cuántos no le están pagando. Tú tienes que estar conforme contigo mismo. Venimos a lo que has dicho al principio. Están los creadores y los consumidores. Ya está. Algún día, si quieres hablar sobre el TDAH, estás totalmente invitado. Hablarnos como persona que está diagnosticado. ¿Cómo se le llama? ¿Patología? ¿Enfermedad? ¿Cómo es? Yo lo llamo talento. Sí, no, esto está claro. Porque para mí no es una... Sí. No, para mí es un talento que se me dio. O sea, es una virtud realmente. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo, entre comillas, te comenté que me lo autodiagnostiqué. Evidentemente no sabía que tenía TDAH, pero fui al psiquiatra. Yo dije, no quiero ir más a psicólogo, quiero ir a un psiquiatra y que me diga que tengo. Porque yo no puedo, o sea, no puedo. Entonces, ahí ya me dijo, tienes TDAH, versión en la vertiente de inatención e impulsividad. Así que, bueno, al final, si tú eres capaz de entender que tú eres un tipo de persona con unas características y las explotas, ya está, ese es tu talento. Si es maravilloso. Yo tengo un talento que es hiperfoco. Es decir, puedo estar muchas veces desconcentrado o no soy capaz de... A lo mejor estoy divagando y tengo que meterme en los círculos de influencia y de lo que tengo y todo esto, pero de repente llega un momento en que hago así y tengo hiperfoco. Y en ese momento, en una hora, te puedo desarrollar 40 cosas diferentes. Ya. Si sabes estructurarte bien y saber cuáles son los momentos y qué te lo dinamita o qué te hace, te da ese clic, ya está ahí. Aprovecha ese momento porque ese es tu talento. Y al final el talento es una bendición. Sí, de hecho te diría que el talento está en las cosas en las que consideramos cotidianas. Porque para otras personas no lo son. Cuando a ti te dan un cumplido y te digan, tía, qué bien hecho, qué bueno esto, tú por lo general dices, no, bueno, eso lo hace cualquiera. No, quédate con... Vale, sé humilde, pero quédate con eso. Porque eso no lo hace cualquiera. Si te lo están reconociendo de forma muy espontánea, es porque le ha sorprendido que tú seas capaz de hacer eso. Entonces, cuidado. Muy bien. Así que... Genial. Pues, Manu, ha sido un placer. Igualmente. Me ha encantado tenerte aquí. Hemos hablado de muchas cosas. Espero que el algoritmo pille todo y se posicione. Y tú ya me darás también unos pequeños tips después para ver si podemos escalar y posicionarnos un poquito más. Sí, claro. Que ya te hice caso la otra vez, ¿eh? Ya he puesto lo del texto y tal. La gente me dice cosas constructivas y yo las aplico en mi día a día o en mi de esto. O sea que eso que te lo agradezco. Antes de que se me olvida, porque empiezo ya a cascar, te voy a entregar la chapita. Ah, la chapita, sí que ya tengo la pegatina por aquí. La chapa de entre tú y yo, por haber estado aquí en este podcast. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Agradezco tu tiempo, que sé que eres un tío muy ocupado. Y nada, ¿algo más que decir? Muchísimas gracias por escucharnos y gracias por invitarme y por la chapa de los piratas. Es verdad que hoy llevo con el pin, no sé cuál, bueno, es allí, pero llevo aquí el pin de los piratas, pero bueno, es de los Goonies. ¿Sabes lo que son los Goonies? ¿No? Sí. Como es tan joven, digo, a lo mejor no sabes lo que son los Goonies. Pues familia, no lo he hecho antes, pero bueno, ya lo sabéis, ¿no? Suscribir, campanita, me gusta, tanto en Instagram como en TikTok, como sobre todo YouTube, que ahí es donde necesitamos crecer un poquito más y gracias a ti pues lo podremos hacer. Nos vemos en el siguiente podcast, hoy muy bien con Manu,
Álvarez, emprendimiento y con algo muy difícil, criptos, inteligencia artificial. Y un poco de historia. Y un poco de historia. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Mua! Os quiero.